Hola a todos, este es un video para el curso de programación de aplicaciones web con PHP y MySQL. La idea es completar la última parte de la unidad 2 del curso, que es la introducción a PHP, y ver algunas funciones para el manejo de strings y expresiones regulares. Vamos a estar analizando el proyecto PHP clase 2 Strings y Regex, que tiene la misma estructura que el proyecto que estuvimos viendo en la clase anterior. Para empezar, lo que hice fue dividir, hacer una clasificación de las distintas funciones con las que cuenta el lenguaje para el manejo de strings. Esa clasificación es arbitraria y tiene que ver más que nada con por ahí cómo pueden llegar a encontrarlas en los libros de texto, pero no hay nada que indique que determinadas funciones de un grupo u otro. Vamos a estar viendo en primer lugar lo que serían las funciones para dar formatos a strings. ¿Cuál es la idea básicamente de esto? La idea es que podemos llegar a tener strings que están en un formato que no es el que necesitamos para darle salida, o que necesitamos ejecutar un proceso para transformarlos del estado en el que están en otro y, por ejemplo, grabarlos en un archivo y demás. Bueno, en primer lugar vamos a ver serían las funciones de recorte. Esto lo habrán visto seguramente en otros lenguajes. Hay básicamente tres funciones de recorte en PHP, que son trim, ltrim y rtrim, y un sinónimo o un alias de rtrim que se llama chop. La idea es que con trim yo lo que voy a hacer es quitar los espacios espacios en blanco antes y después de un texto. Con ltrim lo que voy a sacar es los espacios en blanco a la izquierda, y con rtrim lo que voy a hacer es quitar los espacios a la derecha. Y chop es exactamente lo mismo. Fíjense, acá tenemos un texto que dice lorem ipsum, ¿sí? Y tiene unos cuantos espacios en blanco al principio y al final. Y lo que hago es pasarlo por varias funciones trim, ltrim, rtrim y chop, y agregarles, para que se note el efecto, un string al final que justamente dice final. Bueno, fíjense que el efecto de llamar a trim es básicamente quitar los espacios al principio y al final. Con ltrim se quitan los espacios al final, al principio pero no al final, y con rtrim se quitan los espacios al final pero no al principio, ¿sí? Bueno, otra de las funciones que vamos a estar viendo son las de reemplazo. Las funciones de reemplazo en PHP están bastante relacionadas a lo que sería propósito general y web. Vamos a ver una primero más relacionado con la presentación web, que es HTML Special Charts. Si lo recuerdan, había un tema cuando no teníamos una codificación de caracteres correcta, que era que teníamos que usar HTML entities para poder hacer el output de determinados caracteres que no estaba disponible, que no estaban disponibles en un conjunto de caracteres. HTML Special Charts lo que hace es convertir los caracteres especiales que están contenidos en un string en su representación en HTML entities. Si miramos acá, yo tengo un montón de símbolos mayor y menor, y si voy al código fuente de la página, van a poder ver que lo que hace la función es convertirme esos símbolos menor y mayor en un montón de HTML entities de ampersand, greater than, lower than y demás. Y acá fíjense que está, por ejemplo, el ampersand solo, que lo reemplaza por ampersand amp, punto y coma. Bien, entre las de propósito general está str replace. Básicamente lo que hace es buscar un texto, definir el texto por el que lo voy a reemplazar y el lugar en donde voy a hacer la búsqueda. De esa forma, si pongo reemplazar
blanco por negro en mi auto es blanco, el resultado que tenemos es mi auto es negro. Y NL to BR sería NL nueva línea a BR, lo que hace es reemplazar los caracteres de escape de barra N, barra invertida N, a BR. ¿Sí? Fíjense que, de vuelta, si analizamos el código fuente resultante de esto, acá hay un montón de barra n en el texto original y lo que hace es convertirlo a BR, a cada uno de esos. BR que era el- el tag HTML con el que definíamos un espaciado hacia abajo. Bueno, después funciones para convertir mayúsculas y minúsculas. Tenemos str to lower y str to upper, que convierten todo en minúsculo en texto o todo en mayúscula. Y tenemos UC First y UC Words, que convierten la primera letra a uppercase del string y la primera letra de cada palabra a uppercase. Bien. Continuando con el resto de las funciones para tratar con strings, vamos a ver substr, explode, implode y join. Substr nos permite hacer lo que comúnmente se conoce en los lenguajes como substring. Lo que la caracteriza esta función es que tiene un montón de parámetros opcionales y especificando esos parámetros opcionales la semántica de la función cambia bastante. En primer lugar, si el parámetro es uno solo, lo que hacemos es establecer que el string se va a cortar hacia la derecha a partir de esa posición. Por ejemplo, si yo hago el corte a partir de la posición 1 en A, B, C, D, E, F, lo que obtengo es B, C, D, E, F. O sea que se obvió el carácter que está en la posición 0, que sería la A. Y si hago substring 1, 3, obtengo desde la posición 1 3 caracteres. O sea que el segundo parámetro es longitud. Después, si hago desde 0 a 4, ¿sí? Fíjense que estoy considerando 4 caracteres. Y si hago de 0 a 8, no hay problema en que me vaya, o sea, no obtengo un overflow de la longitud. Funciona igual el método. Ahora, algo muy interesante es que si el primer parámetro es negativo, lo que sucede es que en lugar de empezar de izquierda a derecha, lo que hace es empezar a partir del último carácter menos la cantidad de posiciones que le indicamos. ¿Sí? De esta forma es como que yo diría 0 menos 2 y se trata al string como que si fuese una lista circular, en donde empezaría desde el carácter E y lo que hago es decir, bueno, dame dos posiciones, dos caracteres, ¿sí? Con lo cual obtengo EF. Es muy útil sobre todo cuando necesitamos obtener la última parte de un string. La función explode y strtalk son funciones que lo que hacen es, a partir de un delimitador, partir en un string. Y básicamente acá lo que tenemos en el uso de explode es que si yo tengo un string que está separado por espacios en blanco y hago explode con el primer parámetro, el espacio en blanco, como delimitador y en segundo lugar el string, lo que hago es obtener un array que tiene tantas posiciones como cantidad de coincidencias con el delimitador hubo, y en cada una de esas posiciones del array lo que me queda es el texto que estaba comprendido entre los delimitadores. De esta forma, si yo hago echo y 0, obtengo porción 1, y si hago echo y 1, tengo porción 2. Y strtalk es muy parecido al string tokenizer de Java, pero con una semántica más asociada a las funciones que a las referencias y a los objetos. Fíjense que tengo el mismo string y digo strtalk y pongo el espacio en blanco y
y la variable que se llama pisa. Y fíjese que digo, mientras sea distinto de false, lo que voy a hacer es el echo, el br, y después lo que voy a hacer es una llamada a strtalk, pero sin el parámetro del string por sobre el que quiero hacer el procesamiento. Y fíjense que así lo que hago es seguir procesando sobre el mismo string y terminé mostrando cada uno de los elementos que estaban en el array original. Y por último, implode y join, que son dos funciones que son una es un alias del otro, o sea que es lo mismo, me permiten hacer lo inverso a explode. Si tengo un array, lo que puedo hacer es con implode definiendo un delimitador o no definiendo un delimitador, es concatenar en un único string. Fíjense que acá están todos separados por coma, que es la primera llamada, y después están todos los strings que estaban en el array pegados porque no definí un delimitador. En el otro grupo de funciones que vamos a estar viendo están las de comparación de strings. En principio lo que vamos a ver es los operadores que nos permiten comparar strings, que bueno, son el igual igual y el triple igual y el spaceship operator. Bueno, ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero con igual igual yo lo que hago es verificar la igualdad entre dos expresiones que pueden ser o no del mismo tipo. Lo que sí sucede en el caso de los strings es que la comparación entre strings es case sensitive, por lo tanto obtengo diferentes resultados en comparar string con mayúscula y con minúscula. Y en el caso de que las variables sean una de tipo entero y la otra sea un string que contenga un entero, fíjense que con igual igual el resultado de la comparación sería true, pero con triple igual el resultado es false, o sea, porque son de distinto tipo. Ahora, el operador Spaceship Operator lo habíamos visto en la clase anterior y básicamente la semántica es la misma que tiene asociada el compare to de Java, de la interfaz comparable. ¿Qué sucede? Si dos valores son iguales, retorna 0. Si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha, retorna 1. Y si el valor de la derecha es mayor que el de la izquierda, retorna menos 1. La misma semántica, pero en forma de función, la tenemos con strcmp y strCaseCMP, que básicamente lo que hacen es comparar dos strings y retornarme 0, 1, menos 1, si son menor, mayor o igual, pero bueno, strcmp lo hace sin tener en cuenta mayúsculas, o sea, teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas, y strCaseCMP lo hace teniendo en cuenta mayúsculas sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas, o sea que texto 1 es igual que, con mayúsculas, es igual que texto 1 con minúsculas. Después hay una tercera función que vale la pena mencionar en el caso de que hagamos comparación de strings en donde haya números naturales, que es strnatcmp. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos la comparación a nivel string de 1 y 2, quedaría como aparece en la tabla de caracteres, antes el 1 que el 2, primero el 1 y después el 2. Pero si tenemos 10 y después 2, con la misma comparación quedaría primero el 10 y después el 2. Con strnatcmp lo que se hace es un ordenamiento natural, digamos, de esos valores, y lo que sucede es que el resultado es distinto del strcmp. Muy útil si tenemos en formato string valores enteros. Bueno, otras de las funciones para buscar un string dentro de otro son strstr y su alias strchr. Básicamente lo que nos permiten es verificar si un string está dentro de otro. Lo que necesitamos es pasar el string donde vamos a hacer la búsqueda y después como parámetro el string a buscar. En este caso fíjense que estoy buscando una URL y lo que hago es quedarme con lo que está después
incluyendo al arroba, ¿sí? En dominio. Y fíjense que si uso la misma función, pero con parámetro true como tercer parámetro, lo que hago es obtener la primer parte. Otras funciones son, bueno, acá lo que estoy demostrándoles es que en la función strctr es case sensitive y hay una alternativa que es insensitive, que es str y str. Fíjense que acá si tengo el mismo mail en mayúscula, no obtengo nada al buscar la O, pero si lo pongo con str y str, sí tengo el resto del correo. Bueno, strpost y strrpost me sirven para obtener la posición de un string dentro de otro. Básicamente, con strpost lo busco de izquierda a derecha y con strrpost lo busco de derecha a izquierda. Con strreplace lo que hago es reemplazar un string dentro de otro. Fíjense que strreplace si el parámetro es de tipo array, lo que hace es reemplazar todas las ocurrencias del array de reemplazo por el array de búsqueda. O sea que si establezco, por ejemplo, que quiero reemplazar todo lo saludable por lo rico en texto, fíjense que donde dice frutas, lo reemplaza por, acá está el resultado, lo reemplaza por pizza, donde dice verduras, lo reemplaza por empanada, y donde dice cereales, lo reemplaza por helado. Y bueno, una función relacionada es substrreplace, que lo que hace es realizar un reemplazo de un string por otro a partir de una posición definida. ¿Sí? Supónganse, acá yo le digo, quiero que me reemplaces fruta por pizza a partir de la posición en donde está frutas en el texto. ¿Sí? Entonces lo que va a quedar es que en vez de decir debería comer frutas, verduras y cereales todos los días, va a decir deberías comer pizza. Bueno, por último, vamos a ver algo de expresiones regulares en PHP. PHP es un lenguaje que tiene un motor de expresiones regulares muy potente. Desde las primeras versiones de PHP eso es un hecho. Y tiene algunas diferencias en lo que sería el uso de la expresión regular con respecto a Java, por ejemplo, u otros lenguajes. En primer lugar, la función para determinar si un string machea contra un patrón es pregmatch y espera un patrón y el string. La primera gran diferencia con otros lenguajes es que tenemos que delimitar el patrón entre dos caracteres. Comúnmente se utiliza la barra hacia adelante. En este caso estamos definiendo que el patrón es fcad y estamos buscando fcad, por lo tanto hay un match. Y acá fíjense que digo http y lo delimito con menor y obviamente que machea. Ahora, si queremos utilizar un flag de case sensitive, lo que tenemos que hacer es, seguido del carácter de cierre de la expresión regular, es escribir la letra I latina. En ese caso, fíjense que fcad con minúscula machea con fcad con mayúscula y no como en este caso que no tenemos match, ¿sí? Porque es case sensitive. Bueno, continuamos explorando las expresiones regulares en PHP. Bueno, básicamente tenemos comodines, como son el carácter punto, con el que podemos expresar cualquier carácter seguido de on, ¿sí? En este caso para el patrón, con lo cual machean programación, computación y no sistemas operativos. Lo que tenemos es clases de caracteres también que son expresadas con letras seguidas, o sea, el rango de letras que queremos usar. Acá, por ejemplo, le digo que serían válidos todos los strings que coinciden con el patrón comisión, espacio mm, y algún carácter de la A a la Z.
Fíjense que tengo un match ahí en comisión A, comisión B, y en comisión C le digo que sería válido si empiezan con minúscula, si empiezan y terminan con minúscula. Y acá con el carácter este del arco circunflejo lo que puedo hacer es decir que son válidos todos los que no coinciden con este rango. En este caso la D no machea por eso, pero sí comisión 1. Bien, por último, algo muy interesante es que al igual que en otros lenguajes de programación, tengo la opción de definir subexpresiones utilizando los caracteres paréntesis y puedo utilizar alternancia también utilizando los pipes. Fíjese que en este caso digo que utilizando paréntesis, voy a capturar eh, todos los strings que estén formados por letras mayúsculas y o minúsculas de la A a la Z, las E con acento y las U con diéresis que tengan más de un carácter o más, seguidos de coma, un espacio en blanco, el mismo patrón, seguidos de un espacio en blanco y un dígito o sea, perdón, dos dígitos. ¿Sí? Acá estoy usando llaves para cuantificar que quiero dos números en este caso. Y fíjense que si yo uso preg-match como lo veníamos utilizando, pero especificando un tercer parámetro que sea de tipo array, lo que obtengo es que la función preg-match va a dejarme los grupos de macheo dentro de este array que se llama matches array. Y fíjense que para, por ejemplo, Agüero Kun 10, lo que obtengo es que en la posición 0 me va a quedar todo el patrón que cumplió con la expresión, con el patrón, perdón, todo el string que cumplió con el patrón, y en la posición 1 voy a tener lo capturado en el grupo 1, en la posición 2 voy a tenerlo capturado en el grupo 2 y en la posición 3 voy a tener lo capturado en el grupo 3. ¿Sí? Y acá lo tenemos con distintas pruebas. La verdad que está bastante potente, muy interesante. Bueno, eso más o menos sería todo como para que puedan empezar a explorar las funciones de uso de string y expresiones regulares de PHP. Recuerden que hay un práctico relacionado con esto, con el que pueden practicar algunas de estas funciones y demás. Y bueno, cualquier cosa nos estamos viendo en clase. Eh, Saludos a todos.